Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestra primera conferencia virtual de 3 que haremos con el CIEN y el Centro Internacional para Empresa Privada, CIPE. El día de hoy tenemos la primera conferencia donde haremos una presentación de un estudio que hizo el CIEN respecto a cómo están respondiendo los diferentes países ante la pandemia, y además vamos a tener la oportunidad de tener una conferencia de panelistas donde nos podrán dar retroalimentación de la presentación. Como parte del CIEN, la persona que va a presentar este estudio es el ingeniero Jorge Labarreda, quien es el director del área social del CIEN, y además ha sido una persona que ha trabajado mucho en el tema de gasto público y presupuesto. Nuestros 3 conferencistas, la primera es una persona que se ha desempeñado como vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Cámaras de Comercio de Latinoamérica. También es vicepresidenta para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y ha trabajado en la promoción de inversión extranjera directa en Estados Unidos, y también tiene, tiene estudios sobre relaciones internacionales y tiene amplia experiencia sobre el tema económico. Ella es la doctora Ann McKenney. Luego tendremos la participación desde Colombia. Nos va a acompañar María Clara Escobar. María Clara Escobar es activa del Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría, Centro de Pensamiento Independiente. También es una persona que ha tenido experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Estuvo de asistente de asesores en ministerios y también de Tratado de Libre Comercio. Algo muy importante es que también fue gerente de sostenibilidad de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI. Y también tiene estudios en relaciones internacionales y economía de desarrollo en la Universidad de Johns Hopkins University. Así que también le damos la bienvenida a María Clara Escobar desde Colombia. Y nuestro tercer panelista es Alejandro Bongiovanni de Argentina. Tal vez muy interesante porque tenemos desde el norte, el centro y el sur. Así que Alejandro es director de la sede de CABA de la Fundación Libertad en Argentina y también secretario de la Red Federal de Políticas Públicas. Es abogado de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Derecho, Economía por la Universidad de Torcuato, y además tiene un máster en Economía y Ciencia Política de SEADE. Así que les deseamos a nuestros panelistas y a nuestro presentador muchos éxitos. Gracias a todos por estarnos escuchando. A continuación vamos a ver un video y luego entraremos directamente a la presentación. Quisiera agradecer a CIPE por el gran apoyo que nos ha dado para que en el CIEN podamos recalcular la ruta de desarrollo para Guatemala, que debido a la pandemia COVID-19 vamos a tener un obstáculo, pero eso no significa que no tendremos respuestas para hacer propuestas inteligentes. Muchas gracias y iniciamos con nuestra presentación.
Muy buenos días, es un placer estar con todos ustedes hoy. Eh, Tenemos el gran gusto de poder presentar, como dijo María del Carmen, el primero de 3 informes que estamos elaborando en el contexto de la pandemia del COVID-2019 para recalcular la ruta para el desarrollo para Guatemala. El día de hoy vamos a presentar entonces el primero que corresponde a una investigación sobre las respuestas que están haciendo otros países a este desafío. Entonces, vamos a comenzar explicando cuál es la metodología que seguimos y después los resultados de la investigación. Entonces, el punto de partida, como estamos en condiciones de aislamiento, pues tuvimos que hacer básicamente una revisión de información secundaria y entrevistas virtuales. También presenciamos webinars sobre estudios de caso que están saliendo de distintos países, como países exitosos y otros que podemos encontrar algunas lecciones. Luego hicimos una síntesis sobre el pensamiento que ha habido en los distintos informes frente a esta pandemia. Y finalmente hicimos un análisis cuantitativo sobre 29 países. 21 los dividimos en 3 grupos geográficos de Asia, Pacífico, Europa y América, y 8 que eran relevantes por el tipo de respuestas que aplicaron y que nos dan variabilidad en las formas de responder a este desafío. Hicimos también una descripción para cada uno de estos países, tanto de sus medidas sanitarias como económicas, y finalizamos con un análisis sobre la rigurosidad de las medidas que tomaron a través del rastreador de respuesta de los gobiernos al coronavirus de la Universidad de Oxford, que es una herramienta que básicamente permite comparar las respuestas de política de los países de una manera rigurosa y coherente a lo largo del tiempo. Concretamente es un índice que se conforma de 13 indicadores. 9 de esos son los que corresponden a intervenciones no farmacológicas, como cierre de escuelas, prohibición de viajes, cuarentenas, etcétera. Y las otros 4 indicadores corresponden a las respuestas que se dieron por el impacto económico mediante medidas fiscales o monetarias. Y finalmente sacamos las conclusiones de nuestro análisis. Entonces pasamos al inicio, digamos, de la presentación, que es el origen del problema. La siguiente, por favor. Pues, ¿cuál es el desafío? Aquí es un poco para todos estar en contexto de qué es lo que está pasando en el mundo. El origen del problema es básicamente la aparición del coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo grave, conocido como SARS-CoV-2, que es un nuevo coronavirus que se identificó como la causa de la enfermedad del COVID-19. Importante destacar que este inició apenas a finales de 2019 y se ha propagado a lo largo del mundo de manera muy rápida, y es una enfermedad para la cual no hay vacuna ni medicamento para prevenir o tratar sus efectos. Tomó a la humanidad sin inmunidad, porque es básicamente algo nuevo, muy importante. Pues es difícil, digamos, es muy contagioso, es una enfermedad muy contagiosa que se puede propagar de persona a persona a través de gotículas y objetos o superficies contaminadas con estas gotículas. Y eh, básicamente hay personas presintomáticas y asintomáticas que pueden contagiarlo. Entonces hace más difícil el rastreo. Y muy importante, a pesar de lo que se ha aprendido en estos pocos meses desde que inició este problema, pues aparece siempre nueva información y se sigue aprendiendo. Pero es importante mencionar que hay información muchas veces contradictoria. Y entonces eso explica en buena medida un poco las respuestas que hemos visto. Entonces, debido a que la propagación de esta enfermedad básicamente ha amenazado y sigue amenazando con desbordar la capacidad sanitaria para tratarla por parte de los países, los gobiernos se han visto
en la necesidad de optar por tres opciones. La primera, que es una opción que ponemos entre comillas de no hacer nada, aunque en realidad no hacer nada significa medidas muy mínimas que tienen que ver con, digamos, proteger a las personas más vulnerables principalmente y algunas medidas básicas de uso de mascarillas, o sea, cosas que no implican grandes costos económicos. O la otra opción es tomar medidas de intervenciones no farmacológicas para contener la propagación de la epidemia a través de mitigar o suprimir concretamente el virus. La supresión consiste en lograr que la reproducción de la enfermedad, de esta infección, sea menor que 1. Y mitigar es mantenernos aplanando la curva epidemiológica, idealmente tratando de estar cerca de un índice de reproducción de la infección cercano a 1. Entonces, el tema es que estas intervenciones no farmacológicas, o sea, los países que han optado por mitigar o suprimir la enfermedad, han básicamente tomado otra decisión intencional, que es mantener en un coma inducido a la economía a través de estos confinamientos generalizados. Y a su vez, esto ha obligado a los gobiernos a tener que hacer una respuesta adicional, que son las intervenciones de alivio al impacto económico de que las personas y los negocios no puedan funcionar. Entonces, en síntesis, ante la pandemia, las economías se han cerrado y paralizado en buena medida. La mayor parte ha optado por la mitigación o supresión. Y lo que es seguro en este momento es que mientras más duren las medidas de aislamiento, distanciamiento, mayor será el impacto negativo en la economía y mayor será el tiempo necesario para reconstruir los daños que tiene la economía. Entonces vamos a ver ahora los pensamientos en torno a esta pandemia. Aquí vamos a ver básicamente 4 principales temas. Entonces empezamos con el pensamiento dominante, diríamos, que lo podemos resumir con lo que presenta el señor Puello, que es un pensamiento que básicamente argumenta que no hacer nada y la estrategia de mitigación no son efectivas y por lo que aboga básicamente por la estrategia de supresión del virus, que consiste en aplicar medidas duras para controlar rápidamente la epidemia. Y eso es a lo que él le denomina el martillo. Medidas de aislamiento, cuarentenas, las personas deben permanecer en sus casas, salvo los casos de emergencia o abastecimientos de alimentos, y prohibiciones de viajes, por mencionar algunos. O sea, acciones que tienen un gran impacto en la economía. Pero a continuación, considera este autor que se va a requerir esfuerzo de largo plazo para mantener el virus contenido hasta tener un tratamiento o una vacuna, para la cual él denomina esta fase de la danza que vemos en el gráfico. Y básicamente en la danza se relajan las prohibiciones digamos, de confinamientos, pero él recomienda hacer pruebas y seguimientos eficientes y cuarentenas mucho más focalizadas, no para toda la población. Y entonces, en síntesis, durante el martillo, el objetivo que él menciona es lograr que la tasa de transmisión del virus se aproxime a 0 tan rápidamente como sea posible para extinguir esta epidemia. Y cuando se pasa a la danza, el objetivo es que la tasa de transmisión se mantenga por debajo de 1 para que no se propague ampliamente. O sea, este es un caso, digamos, que sugiere medidas, como les menciono, que buscan principalmente el objetivo de que lo veríamos reflejado en pocos casos, digamos, de infección, pero con altos costos para la economía. Luego, encontramos también pensamientos totalmente contrarios, que se acercan a la versión de no hacer nada. Y concretamente, hay un autor que lo presenta con lo que él denomina el dilema del coronavirus.
Eh, si ustedes ven en el gráfico, va un tren y que tiene dos caminos. Y entonces el tomador de decisiones públicas puede tirar de la palanca de las vías del tren para evitar que el tren que viene en la línea recta eh, pase sobre la persona que está ahí. Pero si no desvía el tren, la opción que dice este autor es que una persona será atropellada, que es una persona que sufre de muchas enfermedades, es mayor, lo conoce personalmente el decisor de política y todos los amigos y familiares que observan que viene ese tren, le gritan al tomador de políticas que lo desvíe, diciendo que es lo más moral y seguro que puede hacer. Y, por supuesto, el tomador de decisión de política sabe que si no tira de la palanca, su vida en la sociedad se acabó. O sea, no es algo que él pueda no hacer. Pero si tira de la palanca, o sea que el tren es desviado, pasará por encima de, en lugar de una persona, por 50 personas al azar de todo el mundo y incluyendo personas de su propio país. Que esto lo que significa es que las opciones que se representan con estos dibujos es dejar que el virus haga estragos sin control, o sea, el tren no se desvía, o poner países enteros en aislamiento, destruyendo muchas industrias internacionales y atacando así los medios de vida de miles de millones de personas, lo que a través de la reducción de los servicios gubernamentales y la prosperidad general costará decenas de millones de vidas. O sea, el tren es desviado. Y concluye diciendo que según sus estimaciones, incluso en la versión de índices de más fatalidad que tuviera el coronavirus, eh, es pequeño esa pérdida de vidas en comparación con las pérdidas de vidas de que se desvíe el tren. Entonces ese sería el segundo pensamiento que demos para afrontar esto. Ahora vamos a ver los dos últimos muy rápidamente, que básicamente son los siguientes. Tras las epidemias del SARS del 2003 y del MERS de 2015, tanto la República de Corea como Singapur invirtieron en la capacidad de probar, rastrear y aislar socialmente de manera selectiva y por lo tanto pudieron contener la pandemia sin un costo económico indebido. Y entonces, básicamente, estos son autores que consideran que la mejor opción es una opción en la que no se pone un cierre total a la economía, sino que más bien se va por un tema de muchas pruebas con, obviamente, procedimientos selectivos de cuarentenas para ir minimizando los riesgos de epidemia, pero manteniendo algún nivel de actividad económica. Y obviamente los países que en la práctica se han asemejado a esta respuesta son los de Asia, Asia-Pacífico. Y finalmente, hay otro grupo de autores que se centran en conversar sobre los países en desarrollo. Y esto es relevante para lo que estamos analizando, que es el caso de Guatemala, para el que nos va a interesar tener como contexto este primer informe. Y básicamente lo que dicen estos autores es que cuanto más plana se quiere que sea la curva de contagio, más necesario será cerrar el país y más espacio fiscal hará para mitigar la recesión más profunda que resultará de hacer esto. Pero los países en desarrollo no tienen la capacidad de brindar los paquetes de alivio económico que han otorgado los países desarrollados. Y por lo tanto, la mayoría han visto que en este momento se ha evaporado su espacio fiscal y tienen grandes brechas de financiamiento. O sea, se están endeudando con los paquetes que ya están implementando. Además, las medidas estrictas de contención, como cierres patronales, las restricciones de movimiento, no son viables durante periodos prolongados o repetidos en espacios urbanos sobrepoblados, en comunidades en las que falta la confianza en el gobierno, en lugares en los que los ingresos se reducen gravemente para personas que dependen del trabajo para su subsistencia.
Y por lo tanto, hay también un estudio que concretamente encuentra que los beneficios epidemiológicos y económicos del distanciamiento social estricto son mucho menores en los países más pobres, y esas políticas pueden imponer una carga que sea insostenible para las personas más pobres y vulnerables de esos países. Además, hay una capacidad limitada para hacer cumplir las directrices de distanciamiento, por la misma razón. Eso, de hecho, lo hemos visto, eh, que hay un desafío, digamos, en estos países que tienen sistemas de protección social más débiles, eh, y registros de información menos depurados, para poder hacer llegar estos alivios económicos sin contrarrestar el objetivo de mantener a las personas con distanciamiento social. Y lo que hemos visto es que cuando se intenta dar esos alivios, se dan casos en los que se generan aglomeraciones de personas que buscan esos alivios. Y por lo tanto, para este grupo de países, los autores lo que están sugiriendo es centrar los recursos en la protección de los más vulnerables y en medidas de blindaje para reducir al mínimo o eliminar toda interacción entre los que corren mayor riesgo por esta enfermedad y los demás, que como sabemos son los adultos mayores y las personas con alguna comorbilidad. Entonces vamos a pasar ahora a las respuestas y resultados que han dado, digamos, los países de los grupos que analizamos. Aquí sería bueno si podemos poner en la presentación, Alejandro, de, para que vean los gráficos que preparamos sobre las respuestas que se han dado. Bueno, en lo que aparece, digamos, en pantalla, básicamente lo que encontramos es, en cuanto a las respuestas de los países, es que la característica novedosa de este virus y el poco conocimiento de la forma en que se desenvolvería y la simetría en la forma en que inicialmente se propagó, entre otros factores, generaron diferentes respuestas que tuvieron similitudes y variaciones entre los distintos países. Y entonces, en el primer grupo que analizamos, que es el de Asia-Pacífico, donde están países como Taiwán, India, Tailandia, Japón, Singapur, Nueva Zelanda y Australia, encontramos que la coincidencia es haber tomado medidas menos estrictas al inicio de la pandemia. Cuando digo menos estrictas, en el sentido de confinamientos generalizados, y realmente tuvieron respuestas muy rápidas para mantener bajo control digamos, la propagación de la enfermedad. Y concretamente India y Nueva Zelanda han llegado a adoptar recientemente medidas más rigurosas que Taiwán y Japón, que mantienen medidas relativamente menos rigurosas de acuerdo al índice de Oxford que les comenté al inicio. En el grupo 2, que es el de Europa, este inició con medidas bastante relajadas y se incrementaron de golpe. Y aquí, digamos, esto fue en la segunda quincena de marzo de este año. Aquí sobresale Islandia, ya que por sus características ha podido mantener el relajamiento por más tiempo y aumentar las medidas de forma progresiva sin alcanzar los mayores niveles de rigurosidad, que nos referimos nuevamente a estar afectando a una población más amplia. Luego viene el grupo de Latinoamérica. Para estos países, pues lo que se ve es que inicialmente toman medidas de relajamiento inicial, pero ahora sí aparece ahí en pantalla lo que les estoy comentando. Estamos en el grupo 3, en la esquina inferior izquierda, y lo que vemos es que inician, digamos, este grupo con, eh, digamos, medidas no tan rigurosas, pero posteriormente, cuando llega a un cierto número de casos, se da un salto, digamos, abrupto, de ponerse en bastante más rigurosidad de las medidas que afectan más a toda la economía. Vemos ahí que el índice, solo para que estemos en el eje vertical, 0 es poco, o sea que no hay muchas limitaciones para la población, y número 100 es que está prácticamente aplicándose las 13 medidas
que se mencionaron al inicio. Y finalmente, entre el grupo de otros casos relevantes, pues ahí vemos que hay una tendencia al aumento de medidas, aunque Suecia concretamente es un país que se mantiene fuera de esa regla, básicamente porque Suecia es uno de los países que tomó la opción más cercana a no hacer nada, digamos, que mencionamos al inicio de la presentación. Por supuesto, no existe esa versión en la práctica totalmente, pero digamos, ellos se la jugaron en buscar una inmunidad comunitaria. Y el caso también de Corea del Sur, que vemos que fue un país que, aunque la mayor parte aumentó bastante las medidas, Corea del Sur las aumentó de manera más gradual. En promedio, entonces, encontramos que el grupo que lidera el control de casos de la pandemia a nivel global presenta un menor índice de rigurosidad, que son los de Asia-Pacífico. Y algunos han aumentado sus medidas incluso al nivel más alto. Y claramente todos podemos ver que a lo largo del tiempo tienen una tendencia a aumentar la rigurosidad de sus medidas. Entonces, solo como para sintetizar, para que tengamos una idea, sería básicamente China un ejemplo de un país que buscó la supresión, o sea, que aplicó el martillo que mencionamos al inicio de una manera bastante contundente. Corea del Sur sería un ejemplo de un país de adopción de mitigación. Taiwán sería tal vez el país que logró no aplicar un martillo a lo largo del tiempo. Y el caso de Suecia, México, Gran Bretaña, aunque Gran Bretaña finalmente cambió bastante su política, fueron ejemplos que al inicio tendieron a no hacer nada, digamos, estaban más cerca de esa opción. Ahora vamos a ver nada más cuanto a la parte de alivio económico, en la siguiente gráfico, pues vemos que prácticamente todos los países analizados se vieron obligados a desarrollar algún plan de alivio o estímulo económico por haber puesto en coma a sus economías. Y aquí lo que llama la atención, pueden ver ahí justamente en el gráfico, básicamente en el eje de horizontal está el PIB per cápita de los distintos países. En el eje vertical tenemos el porcentaje del PIB de los que representa los paquetes por parte de cada uno de los países, y el tamaño, digamos, de los círculos es básicamente el monto en millones de dólares de esos paquetes. Y entonces, en base a eso, lo que encontramos es que es significativamente superior el monto, digamos, de recursos de estos paquetes y generosidad que pudieron dar los países desarrollados en comparación con los países en desarrollo. O sea, esto básicamente lo que significa es, por ejemplo, solo por mencionar, es Alemania. Alemania es un caso que se fue, digamos, por hacer fuertes medidas de contención generalizados, pero muy rápidamente, teniendo un buen sistema de protección social, buenos registros, brindó un paquete muy generoso, ambicioso, para no afectar a las personas y a las empresas del país durante este proceso, digamos, de cierre. Y a la vez mantener controlado, digamos, los niveles de contaminación y concretamente los niveles de fatalidad. Y finalmente, pasamos a las siguientes gráficas, por favor. Hicimos una comparación de lo que eran, digamos, dijimos, bueno, ¿cómo vemos el desempeño? Porque ese ha sido un tema, digamos, que hemos encontrado bastante controvertido. Y básicamente es controvertido porque si el desempeño se ve, por ejemplo, por el número de casos oficialmente confirmados del COVID-19, pues digamos que los países que hacen pocas pruebas también son países que encuentran y oficializan pocos casos. Y eso es lo que vemos en el gráfico de abajo. Encontramos que hay una correlación positiva de 0.979
entre las pruebas y los casos oficialmente confirmados de COVID-19. Sin embargo, aquí ha habido por parte de distintos autores unos análisis cuestionando, digamos, las cifras que se publican oficialmente y que son las que todos vemos en los distintos seguidores, digamos, de cómo van todos los días los temas de casos confirmados y de muertes por el coronavirus. Pero, digamos, hay un grupo de investigadores que analizaron algunos países y lo que hicieron fue comparar en el último mes y medio, del 1 de marzo a mediados de abril, cuál era la cantidad de personas que habían fallecido con lo que era el promedio histórico en ese mismo periodo de tiempo en años anteriores. Y compararon eso con lo que se estaba confirmando de casos de COVID-19. Y ellos le llaman a eso el exceso de mortalidad. Encontraron saltos importantes y eso, digamos, según estos autores, consideran que sería una mejor medición. O sea, básicamente porque consideran que hay un subregistro por todas las personas que fallecen o que se contaminan y no son sometidas a pruebas. O sea, que fallecen y se les clasifica por simplemente no se les había hecho la prueba y fallecen por una pulmonía o cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria y no aparecen en esas estadísticas. Pero también tenemos personas que argumentan por el otro lado, que hay un sobreregistro y que concretamente dicen que se están hablando de casos de COVID por personas que justamente tenían la enfermedad, pero que no necesariamente habían fallecido por la enfermedad. O sea, una cosa es tener con la enfermedad y otra es por la enfermedad haber fallecido. Entonces hay todo un debate sobre este tema de las cifras. En todo caso, nosotros trabajamos con las cifras oficiales, que son las únicas que están sistemáticas, y al comparar básicamente el índice de rigurosidad de Oxford con las muertes por millón de personas, no encontramos una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables, y lo mismo nos pasó al comparar las pruebas y las muertes por millón de habitantes, tampoco encontramos una relación estadísticamente significativa. Entonces, básicamente, hay un tema en este análisis del desempeño que sí es una tarea pendiente y es que no puede verse solo suponiendo que tuviéramos correctos los resultados de digamos, de esta información, no estaríamos aquí midiendo el desempeño en la parte económica, sino únicamente el desempeño en el control de la epidemia. Y la verdad es que el éxito debe integrar ambos aspectos. Y actualmente no hay una medida o algún análisis que hayamos encontrado que nos permita avanzar para poder verdaderamente encontrar los países con el mejor desempeño de manera más integral. Vamos a finalizar entonces con las conclusiones. Entonces, las clasificamos en 4 tipos de conclusiones. En relación a la información, pues básicamente un poco con lo que estábamos terminando esta parte, y es que la falta de información confiable, también la falta de experiencia con pandemias y la incertidumbre, o sea, recuérdense que ha habido a lo largo del tiempo información contradictoria, que si las mascarillas sirven, si no sirven, si algún tipo de tratamiento funciona o no funciona, de tal forma que hay mucha confusión y todos esos han sido factores por los que la mayor parte de los gobiernos han tomado decisiones de política pública, en este caso, de hacer básicamente confinamientos masivos, pero para lo cual no hay un sólido fundamento técnico y estamos básicamente los países en general tomando caminos de prueba y error. Aquí la excepción claramente son los países que ya tuvieron anteriormente experiencia con algunas epidemias, los países asiáticos que tuvieron otro tipo de respuesta. Luego, la información oficial disponible, como les mencionaba, no es lo suficientemente confiable y extensa en el tiempo, nos referimos. Recordémonos que incluso en América Latina, pues es prácticamente en marzo principalmente que la mayor parte empiezan a tener sus primeros casos. Y entonces, con esa información
aún es arriesgado tomar decisiones de política pública responsables. En este momento también la información oficial disponible no permite identificar claramente las intervenciones que puedan calificarse como más exitosas en términos de menor tasa de muertes por millón de habitantes, donde eso se refiere a muertes asociadas a la enfermedad, muertes directas y muertes indirectas asociadas a, por ejemplo, el tema de por confinamientos, personas que no puedan ser adecuadamente atendidas en el sistema de salud por otro tipo de enfermedades y que también serían parte de estas muertes que habría que tomar en cuenta en un análisis más completo. Siguiente. Ahora, sobre el abordaje de la enfermedad, pues prácticamente encontramos que persiste la incertidumbre en torno a este nuevo coronavirus, su evolución a futuro. Hay mucha confusión y aquí concretamente, pues recordémonos que se habla de que pueden haber 2, 3 o más brotes en los próximos años mientras no se tenga una vacuna. Sobre la comparabilidad y la calidad de las cifras publicadas para analizar la evolución del coronavirus. Por darles otro ejemplo, el tema de las pruebas, algunos lo que reportan son pruebas, o sea, casos que se hacen, cantidad de pruebas, otros a personas, y entonces a una persona se le pueden hacer 5, 6, o sea, 4, varias pruebas. Entonces, eso por mencionar un ejemplo, no digamos los casos de quién se clasifica que ha fallecido verdaderamente a causa de esta enfermedad y como se tienen que sacar estadísticas tan rápidamente, hay mucha presión, pues hay mucha incertidumbre. Luego, la impresión de las muertes de personas con el coronavirus en algunas ciudades donde efectivamente los sistemas hospitalarios colapsaron, claramente generó una presión política para adoptar estas medidas extremas de confinamiento. Y aquí nos referimos claramente a los casos de Italia, ciudades en el norte de Italia, los casos de España, el caso de Nueva York, tenemos en Latinoamérica el caso de Ecuador, que verdaderamente pues generan temor tanto en las poblaciones y los tomadores de decisiones de política pública obviamente no quieren encontrarse en esa situación. Y debido a que no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar esta enfermedad, los países han puesto en práctica intervenciones no farmacológicas más o menos rigurosas a lo largo del tiempo para contener esta epidemia y esto ha evolucionado en un desafío económico a nivel mundial. O sea, esto es importante destacar porque incluso ya no es un tema de que si un país, digamos que puede controlar sin afectar mucho su economía interna el brote de esta enfermedad, de todas maneras se ve terriblemente impactado porque se han roto las cadenas de exportación, las cadenas de abastecimientos, países como los nuestros, las remesas, en fin, digamos que ya hay un impacto externo que nos va a afectar de una manera tremenda. Y existe una tendencia en la que los países incrementan la rigurosidad de sus intervenciones no farmacológicas a través del tiempo, aunque en un inicio hayan adoptado medidas menos rigurosas. Y eso lo vimos claramente con el índice de Oxford, que todos de alguna manera han tomado medidas más o menos rigurosas, pero la tendencia es que se van poniendo más rigurosas a lo largo del tiempo. Luego, el siguiente grupo de conclusiones. Ok. Bueno, sobre los paquetes de alivio económico, pues lo que vimos claramente en el gráfico era los países desarrollados claramente han tenido la capacidad de impulsar los paquetes de alivio más generosos en comparación a los países en desarrollo y por lo tanto han sido más efectivos en poder hacer que en la práctica ese índice de rigurosidad se cumpla. O sea, recordemos que el índice lo que mide es si hay mandatos de que las personas no salgan, que tengan que estar en su casa, etcétera. Sin embargo, lo que se encuentra es que en la medida que no llegan estos paquetes de alivio a la población para que pueda mantenerse en esas condiciones, eh, pues las personas empiezan a hacer una especie de desacato, digamos, ¿verdad? Entonces, en la práctica, el índice no puede captar cómo es realmente la aplicación de esas medidas, que sería un tema que se puede afinar
se está buscando hacer con temas de movilidad, etcétera, pero aún, digamos, no hay suficiente información para tener eso en cuenta. La principal diferencia de respuesta entre los países que parecen estar básicamente asociadas a su capacidad para hacer un mejor seguimiento y contención de las personas con la enfermedad, a la confianza en la capacidad que tienen sus sistemas sanitarios, claramente, y la capacidad de compensar el impacto de inducir en un coma a sus economías. Entonces, los países, por ejemplo, muy recientemente se está hablando de Nueva Zelanda, por dar un ejemplo, que ha logrado controlar bastante este primer brote y, digamos, algunos de las personas de ese país decían que eso era en buena medida porque tenían mucha desconfianza en la capacidad de su sistema sanitario y no querían arriesgarse, ¿verdad? Entonces se fueron es una isla, ellos tienen buen control de fronteras, tienen condiciones que les permitieron hacer esto. Y por lo tanto, sus condiciones iniciales, este tipo de condiciones, son las que hacen a un país tomar una u otra medida. Por ahora, el uso eficiente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente este cruce de datos y poder tener cruce de información de distintas fuentes, junto con la aplicación de pruebas masivas, han sido claves para los países que han podido mantener alguna actividad económica junto con niveles controlados de los casos oficiales que se están reportando de esta enfermedad. Y finalmente, las últimas conclusiones. Las últimas conclusiones tienen que ver con los últimos grupos de países que vimos, ¿verdad? Y es que con la información disponible no se puede concluir si los países que, digamos, estuvieron más cerca de no hacer nada en un inicio, necesariamente están en una senda que cuando esto termine se pueda decir que fueron menos exitosos que los que tomaron las estrategias de supresión o mitigación, porque como les digo, en este momento, digamos que los reportajes, todos los análisis se están centrando solo en una cara de la moneda, que es cómo se está controlando la propagación de la enfermedad o la tasa de fatalidad. Sin embargo, no se está tomando en cuenta los costos de las medidas de confinamiento, que incluso tienen que tomarse en cuenta en cuanto a una misma unidad de medida en el bienestar de las personas. Y finalmente, aunque en repetidas ocasiones se ha señalado que existe un dilema entre salud y economía, más bien lo que se encontró es que los países se vieron muy rápidamente en una situación que ameritó en el muy corto plazo aplicar estas medidas de confinamiento generalizado en la población por las razones que les explicaba, de que había mucha incertidumbre y la mayor parte no se quisieron arriesgar, y por lo tanto, en realidad, las políticas que se tomen ahora deben buscar el doble objetivo de salvar vidas y salvar la forma de ganarse la vida de las personas. Y esa es la forma que debiéramos medir finalmente el éxito de cómo afronten los países este desafío de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Bueno, con esto hemos concluido la presentación y vamos a dar espacio a nuestros panelistas. Vamos a comenzar con Ann McKinney de Estados Unidos para que nos dé tanto comentarios que tenga sobre lo que hemos presentado o también pueden hacer comentarios sobre la experiencia que ellos están viviendo en sus países que nos pueden servir mucho para aprender tanto cosas que funcionan como que no funcionan de otros países. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, y también muchas gracias a María del Carmen y todos ustedes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, por la invitación a acompañarles hoy. Y también felicitarles por los estudios que se están realizando, cómo responder a la pandemia del COVID-19. Me pareció muy comprensivo la metodología y los resultados que han presentado de este primer documento. Todos
es muy evidente que la pandemia de COVID-19 representa muchos retos sin precedentes a nivel global que requieren la colaboración y búsqueda de soluciones a nivel global también. Y es muy valioso generar este tipo de espacios para compartir información y con el tiempo también compartir lecciones aprendidas de los diversos países. Hoy pues agradezco la invitación de compartir la experiencia de Estados Unidos, en particular desde la perspectiva del sector privado, como estoy participando en representación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la División Internacional y el Programa de las Américas. La Cámara de Comercio de Estados Unidos reúne empresas de todos los sectores y tamaño a lo largo de los Estados Unidos. También reúne las cámaras estatales y locales y a través de nuestra red global son 17 cámaras de comercio americanas alrededor del mundo, incluyendo nuestros aliados allí en Guatemala, AmCham Guatemala. En respuesta a COVID-19, la Cámara ha realizado dos acciones en general. Uno es contribuir las perspectivas del sector privado a las propuestas de políticas públicas como respuesta a COVID-19. Y la segunda acción muy importante ha sido proporcionar información a las empresas, a toda la comunidad empresarial en cuanto a los recursos disponibles. No sé si me siguen escuchando. Sí, te escuchamos. Ok, recibí un mensaje, no sé si fue dirigida a mí sobre la señal, pero sigo entonces. Como su documento mostró, en relación a enfrentar a la pandemia de COVID-19, la Cámara ha sido guiado por el principio fundamental que ninguna familia ni empresa debe entrar en la bancarrota por causa de las dificultades económicas generadas por el impacto económico de la COVID-19. Entendemos la importancia de un puesto de trabajo para una familia y una comunidad. Y de igual forma, los pasos a seguir en cuanto a las políticas públicas tienen que ser informados por los expertos médicos y los profesionales de salud pública. Tienen que ir de la mano. La característica federal del gobierno de Estados Unidos ha jugado un papel muy importante en la respuesta a COVID-19 en Estados Unidos. El gobierno federal ha emitido lineamientos, también ha jugado un papel importante los gobiernos estatales en cuanto a las directrices de la respuesta según las necesidades de cada estado y el desarrollo de la pandemia en su estado y los gobiernos locales que están también ejecutando acciones muy concretas. En Estados Unidos, en cuanto quiero tocar brevemente el tema de acciones para mitigar pues la propagación de la coronavirus y esfuerzos para aplanar la curva, como mencionaron. El gobierno después del 13 de marzo, el presidente Trump declaró una emergencia nacional y el 16 de marzo se presentaron los lineamientos para América para retrasar la propagación de coronavirus. Y luego esos fueron seguidos por acciones a nivel estatal y también a nivel local en cuanto a órdenes para quedarse en casa.
una experiencia importante en Estados Unidos en este balance de la protección de la salud pública y también la importancia de mantener ciertos servicios y funciones esenciales. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna, DHS, y en particular la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, emitió unos lineamientos sobre la identificación de infraestructura crítica y la fuerza laboral que tiene que mantener esta infraestructura crítica, que abarca diversos sectores de la economía y ya han sido adaptados. Entonces, la Cámara ha compartido ciertos, lo que llamamos principios para asegurar la continuidad de negocio y preservar cadenas de suministro vitales. Y realmente una de las lecciones es que los gobiernos deben definir de manera clara y completa la infraestructura, industrias, bienes, servicios y los trabajadores esenciales para mantener las cadenas de suministro. En Estados Unidos, los lineamientos, que son lineamientos, o sea, un guía de CISA, este Cyber Security and Infrastructure Security Agency que comenté, esos lineamientos fueron desarrollados con información de otras entidades a nivel federal, los gobiernos estatales, locales y también el sector privado han sido adaptados según con el tiempo para adaptarse a ciertas necesidades y han sido muy importantes porque incluyen toda la cadena de suministro. O sea, si una empresa produce una pieza que es un componente para un ventilador, eso es parte de la cadena de suministro que está incluido o considerado como esencial. Entonces, eso ha sido una parte muy importante. Ahora, otro ejemplo en Estados Unidos, ya estamos mirando la etapa de reapertura. Con el tiempo voy a pasar un poco rápido, pero quería comentar lo de los suministros de cadena y cadenas de suministro. El 16 de abril, el gobierno federal emitió los lineamientos para reabrir el país. También ciertos gobiernos estatales, ciertos estados han estado anunciando la conclusión de los periodos de quedarse en casa y procesos para reabrir. En la Cámara hemos creado o lanzado una iniciativa Camino hacia Adelante y hemos formado un grupo de trabajo con las cámaras estatales para ayudar a informar el desarrollo de las estrategias federales y estatales para reabrir la economía. Hoy publicamos una carta dirigida al presidente y los gobernadores de los 50 estados y alcaldes en relación a la reapertura de la economía, recomendando que a los 3 niveles de gobierno que mantienen flexibilidad en cuanto a los guías, que esos lineamientos no están convertidos de manera inmediata o muy pronto en regulaciones que luego afecta la flexibilidad de adaptarse. Como usted bien comentó, Jorge, una de las conclusiones es todavía hay mucho que no sabemos y mucha información que estamos aprendiendo en cuanto a la coronavirus, a la enfermedad de COVID-19 y su propagación. Y ya pasar una etapa de regulaciones y empezar a hacerlas cumplir de manera muy estricta puede complicar la reapertura de la economía. Otra recomendación es que los lineamientos en cuanto a reapertura
debe buscar cierto nivel de consistencia o armonización a nivel federal, estatal y local. Ya el gobierno federal emitió como unos lineamientos con 3 fases dirigidos a primero estableciendo como condiciones básicas que se deben tomar en cuenta para estudiar el tema de la reapertura de los negocios. Pero según la carta que hoy la Cámara emitió y las recomendaciones alimentadas por este tipo de insumo de negocios a lo largo del país, es que puede generar mucha confusión si hay grandes discrepancias o diferencias entre los lineamientos emitidos a nivel local, estatal o federal. Entendemos que se deben adaptarse según las condiciones y el estado, digamos, en esa curva en que cada localidad se encuentra. Pero también una parte muy importante de reiniciar los negocios es la confianza pública. Entonces, si hay muchos lineamientos distintos, esa genera, como ya se había comentado, confusión, y también eso afecta la confianza del público y también el poder de las empresas mismas en poder cumplir y asegurar que sus lugares de trabajo están pues seguros y en condiciones aptas para sus empleados y el público, si atienden directamente al público. Voy a parar ahora por el tema, pero quisiera tocar cómo se han respondido en Estados Unidos en esos 2 grandes áreas y cuál ha sido la perspectiva de la Cámara de Comercio y nuestros afiliados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, San. Excelente. Escuchar también, digamos, sí, eso no lo mencionamos durante la presentación, pero efectivamente países federados tienen claramente otros desafíos y eso ha pasado, hemos visto, ¿verdad? Que a veces a nivel federal y son a nivel, digamos, estadual que se toman decisiones. México es un caso concreto en el que ha estado pasando esto también. Bueno, vamos a pasar entonces con María Clara Escobar para que nos haga sus comentarios desde Colombia. Muchísimas gracias, María Clara. Gracias a ustedes. Muy buenos días. ¿Me oyen bien? Ok. Bueno, pues antes que nada agradecer esta invitación. Muchas gracias a CIEN. Un saludo especial a los demás panelistas que nos acompañan el día de hoy. También un saludo a las personas de CIPE. Y bueno, yo les voy a contar principalmente las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Duque para afrontar esta crisis y me voy a enfocar mucho en las medidas a nivel económico. Solo para contarles algunas generalidades, digamos que el presidente Duque ha mantenido un grado alto de gobernabilidad, sus niveles de popularidad están altos. Esta crisis, digamos que toma a Colombia en un momento muy complicado. Primero, porque el año 2019 fue un año con unas tasas de crecimiento importantes. En el 2019 Colombia creció un 3.3% y las proyecciones que había para el año 2020 eran de alrededor de 3.7%. En algún momento se dijo que Colombia podría ser el país con mayor crecimiento en la región. Entonces, esta crisis, digamos que le pega muy duro al país, pues, por supuesto, por el confinamiento y por todas los problemas que genera el COVID-19, pero adicionalmente, pues las exportaciones colombianas de petróleo representan un porcentaje de más del 50% en la economía colombiana y el petróleo representa más o menos alrededor del 8% del PIB. Toda esta crisis y la caída en los precios internacionales del petróleo también es un factor que hay que considerar a la hora de mirar la economía colombiana en la actualidad.
Hay estudios que dicen que esta crisis puede significar una contracción de la economía en el año 2020 no inferior al 2.7%. Se han hecho, digamos, estudios y proyecciones económicas basado en 3 escenarios. Digamos, un primer escenario en el que el confinamiento dura hasta mediados de mayo. Un segundo escenario en el cual termina el confinamiento a mediados de mayo y se retoma posteriormente antes de finalizar el año. Y un tercer escenario en el cual la recuperación económica es muy lenta para el segundo semestre. Esto para decirles que en términos generales estos 3 escenarios muestran unas caídas en el PIB entre el 2.7 y en el peor de los escenarios del 7.9%. Otro indicador muy preocupante es el desempleo. En estos 3 escenarios se cree que la tasa de desempleo, que actualmente en Colombia está alrededor del 10%, en el mejor de los casos puede aumentar a un 16% y en el peor de los casos o de los 3 escenarios puede aumentar un 20.5%. Pues tenemos, me imagino que al igual que todos los demás países, un dólar disparado, un gasto público disparado. Las cifras generales en Colombia de contagio, al día de ayer teníamos 5.597 contagiados y 253 muertes. Estos números creo yo que son siempre muy relativos porque hay que mirarlos con respecto a los números totales de la población. Colombia es un país de alrededor de unos 50 millones de habitantes, muy parecido tal vez a la población que tiene España, que si no estoy mal, es de más o menos 47, 48 millones de personas. El epicentro de los contagios está en Bogotá. Nuestro confinamiento comenzó el día 24 de marzo, inicialmente iba hasta el 26 de abril, ahora fue extendido hasta el 11 de mayo, pero los mayores de 70 años y los colegios, escuelas, universidades van hasta el 31 de mayo. Creemos que esto puede ser extendido. Ha habido, como en otros países, excepciones generales para los sectores de salud, alimentos, desplazamientos que se permiten para el tema de servicios bancarios, notariales, continúan, digamos, los servicios públicos en total funcionamiento y se han establecido multas y prisión de 4 a 8 años para quien viole las medidas dictadas por el gobierno durante esta emergencia sanitaria. También ha habido medidas como el pico y placa por número de cédula, digamos par e impar, para que puedan salir las personas, una persona por unidad familiar a hacer mercado o a poder salir, digamos, a hacer las diligencias más importantes. Y el día de ayer se empezó a, digamos, flexibilizar el confinamiento, dado que se permitió que el sector de la construcción y el sector manufacturero comenzaran a operar, claro, por supuesto, con unas medidas muy estrictas en temas de protección a la salud y, por supuesto, digamos, con unos horarios extendidos en diferentes turnos de trabajo. Por ahora parece que la cosa va bien, vamos a ver cómo evoluciona. Solo para mencionar, ha habido, y podemos hablar de eso luego, no sé, pero podemos hablar un poco sobre cómo, por lo menos en Colombia, se ha aprovechado mucho toda esta crisis del COVID para hacer, digamos, políticas. Se ha politizado la situación, ha habido tensiones entre el presidente de la República y la alcaldesa de Bogotá, y pues creo que eso es bastante desafortunado. Las principales medidas rápidamente que ha tomado el gobierno. Entonces, a los trabajadores formales que sean despedidos se les otorgará 2 salarios mínimos por el periodo de 3 meses.
Se autorizó también el retiro de las cesantías de aquellos quienes pues las tienen en fondos privados. Se han dado medidas sociales importantes como la creación y adecuación de refugios para los habitantes de calle. Los programas escolares de alimentación continúan, se llevan los alimentos a la casa de los alumnos que no pueden asistir a clases, por supuesto. Todo el sistema penitenciario, pues se declaró el estado de emergencia carcelario y se ha autorizado la salida del sistema de aproximadamente 4.000 presos, obviamente aquellos que tengan más de 60 años, madres gestantes, con hijos de menores de 3 años, responsables de delitos que respondan por penas de hasta 5 años, que ya hayan cumplido el 40% de su condena, digamos con algunos requisitos. Se han modificado los plazos para la presentación de las declaraciones tributarias, el impuesto de renta, los impuestos a las ventas, el IVA, los activos en el exterior, el impuesto patrimonio, etc. También se impuso un impuesto de solidaridad por el COVID-19, en el cual durante 3 meses los trabajadores tendrán que aportar recursos con una destinación específica para la inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales. Serán unos rangos salariales, dependiendo de los niveles salariales, entre el 15 y el 20%. Se han también, digamos, aumentado, escalado los ritmos, pues el ritmo de violencia, los índices de violencia intrafamiliar, abuso sexual, abuso a menores, y entonces el gobierno ha dispuesto de varias líneas telefónicas de atención a estos casos. Me quiero concentrar ahora en el gran problema, o digamos el problema más grave para la economía colombiana, y es el que tiene que ver con el crédito, el otorgamiento de los créditos. La estrategia en general en Colombia ha consistido en reprogramar las obligaciones tributarias y las cotizaciones para fiscales, son las que se pagan para salud, pensión, cesantías, que son divididas entre trabajadores y empleadores. Lo que se ha buscado es aumentar la liquidez de la economía para que la banca pueda refinanciar a las empresas que están en dificultades. Especialmente se ha hecho un gran énfasis en la pequeña y en la mediana empresa. Hay quienes afirman, y yo en lo personal estoy de acuerdo, que tal vez el énfasis no se debe dar en la ayuda, en el rescate y en el otorgamiento de crédito necesariamente por el tamaño de las empresas. Hay pequeñas empresas, tiendas de barrio, farmacias que se pueden, digamos, bandear, mantener a flote con domicilios en los vecindarios o, digamos, que teniendo cierto lucro de las economías locales más pequeñas. Pero tal vez la gran preocupación a nivel macroeconómico son las grandes cadenas hoteleras, las aerolíneas y las empresas que en realidad han perdido la totalidad de sus ingresos. Entonces, yo sí creería que esto habría que revisarlo no solo en Colombia, sino en otros países en los que se esté abordando la situación de esta manera. Además, también existe el problema de que muchas empresas a las que se les están ofreciendo créditos, pues no les hace ningún sentido endeudarse más cuando pues parece que su destino es pues irse a la quiebra. El gobierno ha planteado, digamos, la gran estrategia para el otorgamiento de créditos a través de Bancoldex, que es el banco de segundo piso, un banco de segundo piso. Se han hecho 2 grandes estrategias, una que atendió en un principio o destinó recursos, digamos, para los sectores más afectados, y otra, digamos, para empresas del resto de la economía. Ha habido muchas quejas, sobre todo las grandes empresas se han quejado porque, por supuesto, el otorgamiento de créditos, pues la cartera empresarial
requiere evaluación de riesgo caso por caso, entonces ha habido bastante demora en este sentido. Y pues los más pequeños, por ejemplo, ACOPI, que es la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, pues dicen que se le está dando prioridad a la gran empresa, que los recursos ya se han agotado y que hay unos, digamos que se han aumentado los grados de perfilación del riesgo y esto también ha generado problemas para el acceso al crédito. Los bancos en general, y creo que esto también sucede en otros países, pues no gozan de altos niveles de popularidad. La banca es bastante impopular también en Colombia y hay muchos sectores que están haciendo llamados a la declaratoria de moratoria generalizada de las deudas con el sistema financiero. Esto es sumamente peligroso. No podemos transferir el problema de los deudores a los ahorradores y pues definitivamente pondría a la banca colombiana en peligro. El gobierno también ha trabajado o le ha dado la ayuda a las empresas colombianas a través del Fondo Nacional de Garantías, a través del otorgamiento de garantías estatales de hasta el 90%. Esto también puede ser preocupante en la medida en la que puede fomentar la cultura del no pago. Ya durante la crisis en 1999 y años posteriores sucedió. Y lo que uno podría pensar es que cuando el Estado garantiza casi todo, pues la gente, los deudores pueden pensar, pues entonces que el Estado responda por todo. Hasta el momento se han otorgado alrededor de 7 millones, se han refinanciado, perdón, alrededor de 7 millones de créditos y se han concedido alrededor de 3.500.000 nuevos préstamos en el sistema. Es muy preocupante la situación de liquidez de las empresas. Las empresas tienen recursos para atender sus pasivos corrientes, digamos que los estudios muestran que tendrían esta liquidez por alrededor de 15 días, y si usaran su caja exclusivamente para el pago de salarios, podrían resistir hasta 47, 50 días. Entonces es una situación sumamente preocupante. El gobierno, el Ministerio de Hacienda tenía, digamos, prenegociada una línea de crédito flexible con el FMI que se otorga para países que tienen buenos desempeños económicos y es una línea que se otorga, digamos, para afrontar los choques externos de las economías. Se ha hablado y digamos que en esa línea se está trabajando para que el FMI otorgue a Colombia o digamos se recupere esa conversación sobre la importancia de la solicitud de ese crédito por 11.000 millones de dólares y estamos pues a la espera de esa línea de ayuda para Colombia. Uno diría que, digamos, es para todos sabido que los recursos financieros con los que cuenta el país pues no son suficientes y que el gobierno va a tener que hacer un ejercicio, digamos, de transparencia, decirle a la sociedad colombiana con cuántos recursos en realidad se cuenta y hacer un gran pacto nacional para establecer pues las prioridades del gasto público en el país, a pesar de que es una conversación difícil y que puede ser bastante complicada e impopular. Los dilemas éticos a los que se afronta Colombia, al igual que creo yo todos los países del mundo, es el hecho de que la prolongación del encierro pues puede que proteja a la población mayor, pero solamente aquella población mayor que cuenta con los recursos para poder quedarse en su casa. Afecta mucho, por supuesto, a los pobres que viven al día y a los jóvenes, pues, que reclaman la libertad de poder salir
a estudiar, a trabajar y que sienten que tienen menos riesgos de contagio. Hay otros temas en los que no me voy a detener, ya para terminar, que sí vale la pena explorar mucho en el caso colombiano. Ha habido demoras en las pruebas para poder, digamos, tener mayor información sobre los focos de contagio y poder así dar prioridad a aquellos municipios que no necesariamente necesiten unas medidas de confinamiento tan fuertes. Hay otro tema y es que Colombia, con el grado de confinamiento o el tiempo de confinamiento que tiene hasta ahora, ha logrado mantener una buena capacidad hospitalaria, es decir, no ha colapsado ni ha estado en riesgo inminente de colapso la capacidad hospitalaria. Eso es bastante bueno. Y hay un tema que definitivamente pues, nos preocupa mucho en el país y es nuestra frontera con Venezuela y una población migrante de ida y vuelta. Ahora con el COVID, de hecho, que teníamos una migración de más de 1.500.000 venezolanos en el país y mucha población en tránsito. Digamos que ha habido población, ha habido muchos venezolanos que han regresado a Venezuela y que uno puede esperar que en algún momento pues se devuelvan a Colombia cuando la situación económica y la posibilidad de trabajar regrese. Entonces ese tema de Venezuela pues es bastante complicado, tenemos una frontera muy grande con este vecino y pues creo que ese es un factor también muy importante que a veces se deja de lado al hacer el análisis de lo que pueda suceder el resto del año con el COVID en Colombia. Gracias. Muchísimas gracias, María Clara. Te agradecemos la presentación, muy importante para nosotros conocer esto y esto nos va a servir mucho porque nosotros vamos a estar presentando la otra semana justamente el caso de Guatemala y encontramos algunos puntos en común. Bueno, vamos a pasar entonces con los comentarios de Alejandro Bongiovanni desde Argentina. Bienvenido. Gracias Jorge. Gracias. Lo felicito por el informe del CIEN, muy interesante, y saludos a los amigos del CIPE, cuyo apoyo siempre es bienvenido, más en esta época. Les cuento un poco de Argentina, voy a tratar de ser sintético. En Argentina, hasta el momento, padecemos de 197 fallecidos y una tasa de contagio, y una cantidad de contagiados, perdón, de 4.003 contagiados. Muy en relación con algo que mencionaste, Jorge, de que los países de donde hacen pocas pruebas, tienen pocos contagiados. Nosotros somos un país que hace muy pocas pruebas. Estamos cerca de los 300 testeos por millón de habitantes, cuando Uruguay tiene más de 2.000 y Chile tiene 10 veces más nuestra capacidad de testeo. Entonces, casi que la única política pública que hasta ahora hemos tomado para atacar el COVID-19 ha sido una cuarentena que se tomó muy temprano, o relativamente muy temprano. Se van a cumplir 40 días, valga la redundancia, en cuarentena dentro de 2, o sea, empezó el 20 de marzo la cuarentena en Argentina y fue muy rigurosa, con mucho enforcement legal y muy respetada también, debo decirlo, en casi todo el territorio del país. Esto hizo que la imagen de nuestro presidente, Alberto Fernández, esté entre las mejores de la región. Hoy, si uno ve una encuesta de Gallup, figura como la aprobación presidencial más alta después de la de Martín Vizcarra de Perú, pero con el problema de que no tenemos muy en claro, y esto se ha dejado de entrever en las últimas conferencias de prensa, no tenemos muy en claro una exit strategy para salir de la cuarentena. Entonces, nos está costando muchísimo la política pública siguiente. O sea, ya tomamos la cuarentena. Dicho sea paso, todo este tiempo de restricciones nos han servido para aumentar nuestra capacidad hospitalaria, no demasiado, en 700 respiradores. 700 respiradores para un país de 45 millones de habitantes no es un parámetro muy significativo. Se aumentó un poco más la capacidad de camas, 11.500 camas más, pero hoy esas camas están vacías. Y esa es una de las cosas raras que pasan con la cuarentena, ¿no? Fue tan estricta la cuarentena, se impuso tan temprano, que se cortó casi por completo el flujo de infectados, el flujo
siempre lamentable, de fallecidos, y hoy nuestra capacidad de terapia intensiva no llega al 10% de ocupación. Es decir, tenemos los hospitales vacíos, hoy todavía no tenemos a los médicos extenuados como vimos en otros países, pero el problema es que no está habiendo un flujo de contagiados y a la vez de recuperados muy grande porque, de nuevo, hemos respetado una cuarentena extremadamente estricta. Ahora, claro, esto es un trade-off entre los costos del COVID más los costos de la economía, y Argentina está mostrando como que le está costando una estrategia de salida. Y en este sentido estamos viendo, y se mencionó también, por ahí lo mencionaron, el problema de solapamiento de las jurisdicciones, porque, claro, nadie quiere hacerse cargo de terminar abriendo, entonces el gobierno nacional está alentando a que las provincias abran un poco más la actividad. Las provincias prefieren que sea el gobierno nacional el que tome la decisión, o bien lo bajan a los municipios, y estamos en ese lío jurisdiccional donde, y como mencionó María del Carmen, lo mencionó Ann, en realidad no existen parámetros muy claros de qué actividades deben abrir y con qué condiciones. Ustedes empezaron con un video que se llama Retomar la ruta del desarrollo. Argentina se enfrenta al coronavirus muy lejos de la ruta del desarrollo, por años y décadas, digamos. Argentina ya tenía 50% de inflación antes del coronavirus. Argentina ya tenía 40% de la población en estado de pobreza antes del coronavirus. Argentina ya tenía 8 millones de personas que dependían de comedores públicos para alimentarse todos los días antes del coronavirus. Lo que hizo el coronavirus, más el efecto de la cuarentena a nivel económico, fue acelerar todo un proceso que lleva décadas y que viene preocupando mucho. Para que se den una idea, solo en 15 días de cuarentena y de restricción del sector productivo, aumentaron en 3 millones las personas que necesitan del Estado para comer todos los días. El gobierno, como en otros países, y como mencionaron por ahí, estableció un ingreso familiar de emergencia, un IFE, que equivale a 10.000 pesos argentinos, que empezó siendo algo más de $100 y hoy termina siendo algo menos de $100 porque el dólar pasó de 90 a 120 pesos en lo que va de la pandemia. Esperaba que se anoten para recibir ese ingreso entre 800.000 y 3 millones de personas, y se anotaron 11 millones de personas, que por supuesto no todas lo recibieron, pero muestra el tamaño de descalce que hay entre las expectativas y las necesidades que generó esta cuarentena. Estuvo interesante lo que decía Jorge de mandar a la economía al coma inducido, que es lo que han hecho casi todos los países. El problema es que a algunos nos agarró con anticuerpos económicos, menos anticuerpos económicos, y nosotros mandamos al paciente al coma inducido, pero sin la sonda para que lo alimente, digamos, o como dice un economista argentino, mandamos al oso a hibernar, pero sin que haya comido antes. Entonces, hoy lo que vemos es que casi el 72% de las empresas tuvo una caída brutal de las ventas a más del 65% y que no pueden pagar sueldos. Y que se anotan para los créditos que van a tono de los que están brindando en Colombia, pero la verdad es que el 75% fue rechazado a la hora de tomar el crédito. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo no hay volumen para todos y le buscan alguna minucia legal, y después voy a mencionar qué estamos haciendo al respecto, para no darle los créditos. Esto que está generando que casi este 70% de este 72% de empresas que vieron caer sus ventas, tiene gran cantidad de cheques rechazados, que no sabe cómo van a pagar sueldos el mes que viene. Entonces se rompió completamente la cadena de pagos y en Argentina se está generando un monstruo económico extremadamente voluminoso. ¿Cómo lo está enfrentando el gobierno argentino? Bueno, si para la cuestión sanitaria, dada nuestra escasa capacidad de testeo, la única política es la cuarentena en Argentina no es el tiempo para tomar políticas públicas, sino la política pública en sí. En la cuestión económica, como no tenemos márgenes fiscales de hace tiempo, como no tenemos capacidad de tomar deudas hace tiempo, ustedes saben el problema de deuda que tiene Argentina, la única política que tiene para financiarse en materia de coronavirus es la expansión monetaria. Argentina emitió casi el 30% de su base monetaria en un mes. Hay quienes son muy agoreros y presagian que eso puede llegar a una hiperinflación. Bien entrado el 2021, hay quienes dicen que, bueno, que se pueden dar algunos mecanismos de esterilización y terminar logrando alguna estabilización, pero
Por lo pronto, es sabido que Argentina va a terminar a fin de año con inflación de 3 dígitos. Entonces, de nuevo, estamos dándole dinero a la gente que previamente tuvimos que imprimir y que, por supuesto, va perdiendo valor. Al mismo tiempo, lejos de tomar medidas de recortes de impuestos, o al menos de dilatar los vencimientos de impuestos hacia adelante, está pensando la política, y después si quieren hablo un segundo sobre cómo está la cuestión política, en crear nuevos impuestos, un impuesto bastante llamativo que hoy está en debate en el oficialismo, que se llama el impuesto patria y que viene a gravar a las grandes fortunas y demás. ¿Qué estamos haciendo desde la Red Federal de Políticas Públicas? Fundamentalmente, 6 cosas. La primera, un poco de advocacy sobre la noción que se mencionó también en esta conversación, de que es falso el dilema entre vidas por la salud, o sea, salud y economía. Estamos tratando de mostrarle a la gente que en una economía, sobre todo como la nuestra, muy informal, con mucha pobreza, con poco empleo en blanco, con pocos derechos para los trabajadores, hay que cuidar también a las empresas, no te digo que al nivel de un hospital, pero tampoco tan lejano. O sea, la empresa que genera empleo, hoy hay que cuidarla estratégicamente. Hoy hay que cuidarla estratégicamente. Primero hay que cuidar a los médicos, sí, primero hay que cuidar a los médicos, el personal de seguridad y demás, e inmediatamente después a los creadores de empleo, porque son nuestros fragilísimos anticuerpos económicos de los que vive mucha gente y de lo que mucha gente depende para llevarse algo a la boca todos los días. Entonces, lo que estamos mostrando desde la red son varios trabajos que tratan de cuantificar en vidas el valor del sector privado. Perdonen si voy a dar 2 ejemplos que son desagradables, pero en la crisis del 2001, ustedes la deben recordar, la crisis argentina de 2001-2002, le sumó a la tasa de mortalidad infantil argentina 2.700 muertos. Digo, ese fue el costo en vidas de una crisis económica. Además, le sumó a la tasa de homicidios de año tras año 2.500 muertos. Ese fue un costo en vidas de una crisis económica. Entonces digo, tenemos que reforzar el mensaje, y es lo que estamos haciendo de la Red Federal de Políticas Públicas, el mensaje de que la economía no son números en un Excel, no son flechas que suben y bajan en un tablero de un mercado, sino que son vidas que por supuesto también importan. La segunda cosa que estamos haciendo desde la red, ya un poco más práctica, es ayudar a las empresas con los repro, que son estos créditos que brinda el Estado argentino y que de nuevo tienen algunas sutilezas legales o formales que muchas empresas, sobre todo pymes, empresas pequeñas o medianas, no tienen los conocimientos necesarios, entonces los estamos ayudando a que puedan presentar los formularios en tiempo y forma. La tercera cuestión que también estamos ayudando a las empresas de la región es con los protocolos de seguridad. Hay una gran, han mencionado la necesidad de que los lineamientos sean claros, en Argentina no lo son, hay una gran anomia respecto de cuáles son los lineamientos para poder abrir. De hecho, los gobiernos han trasladado la responsabilidad a los propios sectores comerciales, entonces un sector industrial o comercial de repente tiene que pensar como si fuera un epidemiólogo y hacer una propuesta de cómo adecuar su tarea de manera segura para que recién ahí el gobierno lo tome en cuenta para poder abrir su actividad. Entonces estamos ayudando en ese proceso con algunos médicos del sector privado que por suerte están trabajando mucho y bien y nos están ayudando a armar pequeños protocolos de seguridad para los rubros que tenemos más a mano y de este modo elevarlos al gobierno y que permitan abrir. La cuarta cosa es el testeo privado. Hay algunos rubros económicos que tienen gran volumen económico y pueden costearlo, como por ejemplo toda la cadena agropecuaria, donde el testeo privado podría funcionar mucho mejor. Ahí hace falta hacer un pequeño puente entre lo público y lo privado. Los gobiernos también, porque los gobiernos de provincia piensan igual, están bastante celosos y pretenden tener todo centralizado. La idea es ver si se puede generar mayor flujo de testeo privado que al mismo tiempo permita abrir el cauce de la actividad privada. Y después, los últimos 2 puntos son puntos de presentaciones de política pública puntual. Uno, respecto a flexibilización laboral, el sistema argentino es extremadamente rígido en materia laboral.
si hay un momento para volverlo un poco más flexible y permitir un sistema formal de trabajo más grande y dinámico, es este. Entonces estamos haciendo algunas propuestas puntuales para política pública. Y la última política pública, pero para nosotros es muy importante, es una política pública de reforma del Estado y fiscal. Argentina tiene uno de los estados más voluminosos de la región, tiene una de las presiones fiscales más grandes del mundo. Y no, eso no se ve reflejado en servicios esenciales, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo la justicia. Argentina hace agua en los servicios que debe proveer y sin embargo cobra impuestos como si estuviéramos viviendo en Europa desarrollada. Creemos de nuevo que este es el momento para que el sector privado empuje hacia una reforma del sector público, no solo en lo cuantitativo que se importa, sino también en lo cualitativo, para que el Estado deje de gastar en burocracias enormes y gaste en servicios públicos. De este modo, esperamos, le pueda quitar en el mediano plazo el pie del pecho al Estado, al sector privado que realmente está respirando con mucha dificultad en Argentina y que corre peligro de colapsar. Creo que con esto cumplí los 7 minutos, no quería ser muy largo. Muchísimas gracias, Alejandro, excelente. Pues entonces vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. A ver, me aparecen acá en pantalla que hay un grupo de preguntas. Las voy a leer por temas de tiempo para que de una vez contestemos varias a la vez. Entonces, preguntan que si vendrá una segunda ola de paquetes económicos. Esa es una primera pregunta. Una siguiente pregunta dice es, ¿qué país de Latinoamérica podría ser el ejemplar, entre comillas, ¿no? Ahí, ¿qué recomendarían hacer con la pandemia y los sistemas de salud tan frágiles en varios países de América Latina? Y finalmente, ¿por qué las pandemias de SARS y MERS a principios de la década de los 2000 no llegaron a tal magnitud como la del SARS-CoV-19? ¿Y qué se hizo diferente en aquellos casos? Entonces, no sé quién quisiera animarse ahí. Bueno, si quieren, a ver, empiezo yo con la primera. Vendrá una segunda ola de paquetes económicos. En realidad yo puedo hablar solo por mi país, digamos, que tengo ya, digamos, información de que se está haciendo gestiones para tener préstamos contingentes. Justamente, digamos, se hicieron 3 ampliaciones presupuestarias. Esos todavía están en proceso, digamos, de implementarse. Ayudas como las que nos decía María Clara ya en Colombia, pero en Guatemala, pues estamos en el inicio. El primer caso fue el 13 de marzo. No ha habido, digamos, la contención ha sido fuerte. Tampoco se hacen muchas pruebas, no se sabe realmente cuántos son los casos, pero seguramente a la hora de un rebrote, creo que es altamente probable que sí se genere alguna ola de paquetes económicos. En los países de ustedes, no sé si... A ver, los contesto muy rápido porque mi respuesta es muy, muy escueta. Como dije, como nuestro único financiador de la pandemia es el Banco Central de la República Argentina, yo dudo que haya mucho margen para renovar paquetes de ayuda, porque hoy no están llegando los paquetes de ayuda anunciados. Digo, esto es un problema para el mundo desarrollado. Digo, en Estados Unidos hay 20 millones de personas que pidieron seguro de desempleo y hasta ahora se le ha podido pagar creo que a 2 millones o algo así, no sé. Ann seguramente lo sabe extremadamente mejor que yo. Pero digo, si esto es un problema para el mundo desarrollado, imagínate lo que es para un país como Argentina. Si quiere, comento un poco en cuanto a los Estados Unidos. No entré en mucho detalle antes sobre la respuesta económica del gobierno en cuanto a los varios paquetes. De hecho, el más grande fue el CARES Act, aprobado por el Congreso y firmado en ley que suma a los más de $2 billones, 2 trillion dollars, 2 billones, y recién ha aprobado otro paquete para agregar dinero para the Paycheck Protection Program, que es un programa destinado a las empresas pequeñas y medianas.
Entonces, sí se están hablando en el Congreso. Hay algunos congresistas que prefieren ver el impacto de esos paquetes ya aprobados. Como se mencionó, sí han habido temas no solo de capacidad en cuanto a enviar los cheques para la componente de apoyo que ha sido directamente a las personas y las familias. También una demanda tremenda por parte de las pymes. Entonces, por eso también una gran parte de nuestro esfuerzo ha sido proporcionar información a las empresas, un poco lo que comentó Alejandro, para que sepan cómo presentar su formulario, cuáles son los recursos disponibles. Una gran parte de nuestro papel como Cámara nos ha sido promover y ayuda para las empresas para que puedan mantener los puestos de empleo, pero también ayudar a las mismas empresas para que lo puedan acceder. Entonces, algunos en el Congreso están proponiendo esperar, otros ya están mirando cómo podría ser un segundo paquete y que incluiría otro tipo de apoyo. Además de los préstamos y garantías, pues también han sido como la demora de pagos tributarios para empresas. El paquete ha abordado diversas medidas económicas. Sí, ajá. María Clara. Jorge, si me permites, yo me voy a ir un poco más hacia la segunda pregunta que hacías, relacionada con cuál va a ser el país de América Latina que mejor manejo le va a dar a esta crisis. Obviamente no tengo la respuesta sobre eso, pero sí es importante. Yo creo que definitivamente quien lo haga mejor va a ser el país que, además de dar soluciones a la crisis sanitaria, pues también aproveche esta ventana de oportunidad para hacer algunas reformas al Estado. ¿A qué me refiero? El ICP hace unas semanas envió una carta al presidente Duque con una serie de recomendaciones. Nos sentimos muy contentos porque, digamos, eran recomendaciones muy generales en materia laboral, en materia tributaria, y pues en gran medida el gobierno pues las está desarrollando en esa misma vía. Pero nosotros hacíamos ahí unas anotaciones que creo que son muy importantes, y es que este es un buen momento para hacer un recorte en toda en la burocracia estatal, pero también en aprovechar para agilizar algunos procesos como los que en Colombia son bastante demorados, como son todo el otorgamiento de licencias ambientales, por ejemplo, para el sector minero energético, las grandes demoras que hay en los procesos de consulta previa. Y pues yo creo que este es una ventana de oportunidad. No estoy diciendo que es fácil, pero si los países, especialmente los latinoamericanos, ven esto como la posibilidad de tener conversaciones que luego van a ser muy difíciles, como reformas laborales, para tener una mayor flexibilización, mayor flexibilidad laboral, reformas pensionales, pues yo creo que el país que logre salir de esta crisis sanitaria y económica con un Estado más eficiente, pues a lo mejor va a ser el candidato para ganarse el premio de quien mejor contuvo y mitigó esta crisis. Muchas gracias. Sí, yo coincido con tu comentario, muy en línea, digamos, con lo que nosotros decíamos. Básicamente me parece que es muy temprano con la información que hay para decir cuál está destacando, porque en este momento todos los países están haciendo medidas fuertes de contención. Al ver los indicadores de temas de muerte, la mortalidad, digamos, por 100,000 habitantes, pues varía entre 3.4 y 0.0, o sea, ni se nota, digamos, los decimales
Guatemala 0.1. Para que comparemos, España estuvo en 46.5, Italia 41.4, Estados Unidos estaba en 14.2 la semana pasada. Entonces, todavía está en una fase muy inicial en cuanto a esa parte. Y en verdad lo que no sabemos es cómo vamos a salir de esto, ¿verdad? De los impactos económicos. Y entonces no es una carrera de 100 metros, sino tenemos que seguramente conversar el próximo año para ver cómo lo hicieron los distintos países, porque digamos, también es otra de las preguntas, ¿verdad? El tema de que si vienen rebrotes, etcétera. Pues efectivamente de eso depende, ¿verdad? Algunos países, Costa Rica está empezando a buscar ya una mayor flexibilización en este momento, pero en cualquier momento puede haber otro rebrote que ha pasado en los países de Asia, de Singapur, por ejemplo. Entonces, no, esta es una historia que está en su inicio, diría yo. Y bueno, ¿qué recomendaría hacer con los sistemas de salud frágiles en países de América Latina? Bueno, en el caso de Guatemala, sí tenemos una situación en la cual estamos construyendo lugares temporales para poder atender, digamos, esta situación. Guatemala es de los países con un sistema sanitario de los más débiles de la región y del mundo, en realidad, comparable con países de África. Entonces, para mí que es urgente el tema de justamente proteger a nuestro personal sanitario, que también es escaso, para que en nuestro caso no necesitamos grandes brotes para que el sistema llegue a su capacidad máxima. Entonces, es fundamental que se les brinden las condiciones adecuadas para que no se vean infectados, y de hecho en uno de esos lugares temporales hubo ya personal de salud que renunció porque ellos justamente argumentaban que no se les estaban dando las condiciones para trabajar con la protección necesaria. Entonces, definitivamente eso sería de lo principal en el caso de Guatemala. Bueno, esta sí está difícil. No sé si alguien sabe algo de las pandemias anteriores, por qué esas no llegaron a esta situación. Sí, yo desconozco. No sé. A ver, la gripe asiática en 1957 mató 1.100.000 personas, ¿no? Ojalá que esta no llegue a eso, pero no estoy en condiciones de... Hay que buscar a un epidemiólogo. Sí, sí, igual, esa es algo que no podemos responder, solo a nivel de hipótesis, casi que es más un tema que justamente los de discusión de información, ¿verdad? El tema de la infección, qué tan contagioso es, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Claro. Hemos visto que ese sí es un tema donde hay más controversia, no es si es porque no sé si esa se pasaba como esta. Recuérdense que en estas un porcentaje alto de las personas que transmiten el virus son presintomáticas o asintomáticas. Y eso complica muchísimo, digamos, poder controlar esto, ¿verdad? Entonces, el tema de que si alguien tiene temperatura, pues ya deja fuera a muchos que pueden estar con la enfermedad y simplemente no lo detectan, ¿no? Entonces, eso genera esta dinámica definitivamente que nos complica. Y el alto grado de infección, porque obviamente no lo pudieron, como en esa ocasión que se quedó confinado en los países donde inició, allá en Asia. En esta parte no ha sido así. Y, ¿cómo hacer una mayor apertura del Estado a la realización de pruebas en beneficio de la productividad? Ok, o sea, el tema de apertura con utilizar las pruebas. Pruebas, entiendo que son las pruebas que han estado haciendo los países asiáticos para poder, digamos, que hacen, bueno, tenemos dos, ¿verdad? Para ver si se tiene la enfermedad y para ver si tienen los anticuerpos, pero ellos lo combinan con una serie de factores, ¿verdad? Eso sí, no sé qué piensan el resto, pero el tema es, incluso ahorita hay escasez de las pruebas en sí. Suponiendo que no tuviéramos esa limitante y tuviéramos infinitas pruebas, todavía necesitamos los laboratorios, la capacidad instalada para poder hacerlas y, lo más importante, los sistemas de información y de cuarentenas para poder
actuar en base a los resultados de las pruebas, que es algo que incluso tiene desafíos en temas legales en cuanto a manejo de información, pues que se puede considerar confidencial en nuestros países. Y no digamos, como decía antes, el tema de poder dar una respuesta concreta con que, bueno, sabemos exactamente esta persona, con quiénes estuvo, a dónde vamos a aislar a esas personas, cómo se haría, digamos, toda la logística. Yo sí diría que, por lo que he escuchado, algo que hay como coincidencia es el dicho de que el diablo está en los detalles y que, por ejemplo, todos los países, veo yo, que en papel hacen medidas similares de alivio, de contención, etcétera, pero en el cómo se están haciendo, hay grandes diferencias, ¿verdad? En que si llegan, por ejemplo, les mencionaba el caso de Alemania, que con fuerte sistema de protección social, buenos sistemas de registros de información, rápidamente llegaron, digamos, los recursos a las empresas y las personas. En Guatemala les puedo decir que a la fecha todavía no se ha iniciado los que son para las personas de la economía informal, por darles un ejemplo concreto, ¿verdad? Son algunos de los que necesitan con más urgencia, o sea, el tema de oportunidad de hacer las cosas. Entonces, probablemente, y algo de lo que nosotros concluíamos, las medidas que deban hacerse en cada país para empezar a abrirse, llamémosle, a la parte económica, tendrá que responder a las capacidades y condiciones muy particulares de cada país. No sé qué opina el resto. Yo estoy de acuerdo. Acá no hay una receta que se pueda trasplantar a cualquier país porque las idiosincrasias son muy distintas, porque las curvas las agarraron en muy distintos lugares y las rectas de la capacidad sanitaria están en otros lugares. Nuestro problema, por ejemplo, es el testeo, no los laboratorios para procesar los datos. De hecho, al principio el gobierno lo centralizó en el Malbrán, que es el laboratorio oficial, digamos, y demoraba muchísimo. Cuando lo liberó a que lo puedan hacer laboratorios de las provincias, laboratorios privados, el problema de procesar datos no fue un problema porque acá hay una robusta red de laboratorios. Ahora, nuestro problema es que nos anotamos tarde en la lista para comprar los reactivos y quedamos ahí atrás, y hoy eso se convirtió muy engorroso. Entonces, nos está costando llegar a ese eslabón que une la cadena de lo sanitario con lo económico, que es la posibilidad de testear a la población y hacer política focalizada. Ahora, vos decís algo, Jorge, que es todo un tema, que es, suponete que puedes testear, usarías Big Data y cierta invasión a la privacidad. Bueno, a mí eso me hace muchísimo ruido, ¿no? Claro. Sí, yo podría complementar en cuanto a ese trabajo de la Cámara para el camino hacia adelante de formular recomendaciones. Se han más bien identificado temas para considerar que son esenciales porque todavía se está en el proceso de desarrollar recomendaciones. Yo diría que sí, no existe una solución de talla única. Hay condiciones y casos en cada país. Lo que hemos visto también es importante trabajar juntos el sector público, los tomadores de decisiones de políticas públicas, el sector privado, y evidentemente también los especialistas, los expertos médicos en cuanto a construir soluciones. En cuanto a temas a considerar, hemos visto los servicios y recursos esenciales, todo el tema de las pruebas, los sistemas de seguimiento de casos, y quién debe pagar por ello también es una parte importante que cada país tiene que mirar según sus sistemas y los recursos que pueden haber, los temas regulatorios, y también estamos mirando en el caso de Estados Unidos temas relacionados a las responsabilidades legales de las empresas en cuanto a reabrir sus negocios. Muchas gracias. Para cerrar, me ponen que hay una última pregunta y es básicamente
¿cómo afecta todo esto a la democracia de los países? Y creo que va en el sentido de este tema de pérdida de libertades que tenemos, ¿verdad? En estas condiciones. ¿Qué opinan sobre esa pregunta para ir cerrando? Adelante. Jorge, no, pues algunos comentarios. Pues tenemos el caso de nuestro vecino, como mencionaba, Venezuela, que es una clara prueba de cómo un país en el que se violan todo tipo de libertades civiles y económicas, pues tiene enormes problemas a la hora de afrontar una crisis como esta. Yo creo que nadie en Venezuela tiene datos certeros sobre la situación en términos de contagiados, y pues es sabido que no tienen la capacidad hospitalaria ni institucional para afrontar esta crisis. Algo que sí llama mucho la atención, por ejemplo, en Colombia, más que un tema de pérdida de las libertades, que habrá sectores que puedan alegar que este es un tema de la mayor relevancia, le preocupa a uno ver el sector privado colombiano. La empresa colombiana ha estado sumamente comprometida. Los recursos que ha aprobado el sector, que ha aportado el sector privado en Colombia son enormes. El sector privado ha estado detrás del gobierno, aportando para el tema de insumos médicos, respiradores, grandes donaciones. Hay muchas empresas del sector textil, por ejemplo, que están dedicadas únicamente a la producción de mascarillas y de trajes especiales para el sector salud. Pero hay un gran sector de la población que no es capaz de ver que la función social de la empresa pues ya se traduce en la generación de riqueza para la sociedad y en la creación de puestos de trabajo, pues el empleo en general. Y hay una gran presión de estos sectores sobre la empresa privada, a quien ven como la esponjita que hay que exprimir para poder, digamos, mantener la economía a flote, y los ven como los financiadores exclusivos en estos momentos de crisis. Yo creo que eso es muy preocupante, porque eso afecta la democracia desde el punto de vista de que las libertades civiles son igualmente importantes a las libertades, a la defensa de las libertades económicas y la función empresarial. Alejandro. Una pincelada sobre democracia, pero antes me quiero parar en esto que dice María Clara, porque es muy importante. En Argentina también se está viendo. Hace poco tuve que dar una charla para empresarios y les dije, si tienen miedo del impuesto económico que se viene, tengan más miedo del impuesto moral que se viene, porque en un contexto de hambre, de restricciones presupuestarias, de muertos, en un contexto horrible, a alguien le van a echar la culpa, y son muchos los años que llevamos a través de una cultura pobrista, suponiendo que el empresario, en lugar de ser alguien que produce empleo y trabajo genuino, es alguien que juega en un juego de suma cero y que le quita a otros lo que tendrían. Entonces, me preocupa muchísimo ese punto. Dice María Clara, un punto sobre la democracia y termino. Me preocupa lo que va a pasar con la democracia. Me preocupa en Argentina, me preocupa en el resto del mundo, me preocupa en países mucho más democráticos que Argentina, pero por supuesto también me preocupa en mi país, donde ni siquiera funciona el Congreso. No hay muchos países en el mundo que hayan usado la pandemia para que el Congreso no funcione, donde no funciona la justicia. No funciona la justicia está en feria permanente y no funciona. Ha habido una delegación horizontal del poder, los dos poderes han dicho no nos queremos hacer cargo de esto, hacete cargo vos, el Ejecutivo, y no funciona la división de poderes. Entonces estamos bien preocupados por cómo vamos a salir parados democráticamente de esta pandemia. Ojalá que sea democráticamente. Ok. Anne, en el caso de Estados Unidos, incluso ahí sí decían que sí hay una percepción concretamente del tema de pérdida de libertades que se está reclamando. No sé cómo lo están viendo ahí. Sí, pues también solo quería agregar a los demás que debo mencionar el ejemplo de la respuesta de las empresas estadounidenses también en cuanto a aumentar la producción de equipo necesario, contribuciones en especie. De hecho, en la Cámara tenemos
como un tracker que está ayudando a difundir la información de cómo el sector privado ha sobresalido para trabajar junto con el gobierno a responder en las comunidades a lo largo del país. Yo diría, también si mira en las noticias se han visto algunas manifestaciones, pero también si mira por el tema de las encuestas, que la mayoría de la población está a favor de las medidas temporales de quedarse en casa o de cuarentena. Entonces, creo que es muy importante ver este otro lado de la ecuación. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado, ya cumplido el tiempo para esta primera actividad. Tal vez solo aprovechar a recordarle a las personas que nos están viendo que el próximo martes 4 de mayo vamos a estar haciendo la presentación del segundo informe, que es específicamente del caso de Guatemala, un análisis sobre las medidas que se han tomado en Guatemala y las condiciones económicas con las que recibimos este desafío. Y la tercera entrega va a ser sobre las propuestas de corto, mediano y largo plazo que vamos a formular a la luz, digamos, de la revisión de la experiencia internacional de otros países y del análisis del caso de Guatemala y la conversación como estamos teniendo ahora, en la que se aprende, digamos, y en realidad se tiene que construir. Eso es algo que hemos encontrado, que básicamente se tiene que construir para que responda a las realidades de cada país. No me resta más que entonces agradecer a nuestros tres panelistas, Ann, Alejandro, María Clara. Les agradecemos infinitamente haberse tomado el tiempo para participar en esta actividad, y al Centro Internacional de la Empresa Privada por el haber hecho posible esta conferencia. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a CIPE. Muchas gracias. Chao. Y a los participantes. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.